Hey campers, bienvenidos a esta emisión de Radio Camp. Yo soy Luis Ledesma, soy especialista en alto desempeño y acompaño a directivos y sus equipos a crear valor a partir de sus fortalezas. Voy a ser tu guía durante los siguientes minutos con el tema El poder de las preguntas. No te vayas, arrancamos. Déjame contarte una anécdota de quien es considerado como el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Te doy una pista. Él fue un físico alemán de origen judío, se nacionalizó suizo, después austriaco y finalmente estadounidense. ¿Sabes quién es? Por supuesto, Albert Einstein. Y la anécdota es esta. Él decía: si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, yo ocuparía los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez que supiera la pregunta correcta, yo podría resolver el problema en menos de 5 minutos. Y si una de las mentes más privilegiadas nos cuenta lo que acabas de escuchar, ¿qué poder entonces tienen las preguntas? Resulta que la utilidad de tu conocimiento y el impacto de tus acciones dependerá de la calidad de las preguntas que te hagas hoy y que hagas a los demás. Quiero compartir una historia para ejemplificar lo que acabo de mencionar. Y para eso te pido que nos remontemos casi 40 años atrás y vayamos a 1982. La empresa es Johnson & Johnson. Contaba con uno de los fármacos más efectivos para tratar la fiebre, el dolor leve y el dolor moderado. Y estamos hablando de su producto estrella en aquel entonces, Tylenol. En ese año, 7 personas murieron intoxicadas. El medicamento había sido adulterado y ahora contenía cianuro. En esta crisis, la gran pregunta que guió las acciones de toda la compañía fue: ¿cuál es la acción más ética que podemos tomar ahora? Y te cuento qué pasó a partir de tener esta pregunta. Se retiraron del mercado 31 millones de envases, 1.550 millones de cápsulas potencialmente mortales. Esto en los 34 estados en los que había sido distribuido en la Unión Americana, lo que costó a la compañía cerca de $100 millones, y además del reembolso que hizo la misma a las tiendas que habían adquirido el producto, mientras que a los consumidores que devolvieron el medicamento, la compañía les obsequió cupones para recibir otro fármaco con otra presentación. Resulta entonces que la respuesta a esta pregunta le permitió a Johnson & Johnson recuperar la confianza del consumidor y con el paso de los meses se convirtió en un líder en la responsabilidad empresarial. Y entonces, te pregunto, camper, ¿qué tan buen preguntador eres? ¿Por qué no se nos ha entrenado en hacer mejores preguntas? Y si estas preguntas son importantes, ¿por qué no invertimos más de nuestro tiempo y energía en descubrir y elaborar preguntas poderosas? Quizá la razón sea de que una buena parte de nuestra cultura occidental se centra en tener respuestas correctas y no en descubrir la pregunta correcta. Los concursos, los exámenes, las pruebas de actitudes, todas estas refuerzan el valor de las respuestas correctas.
Si a esto le sumamos el rápido ritmo de nuestras vidas y trabajo, a menudo no nos proporcionan la oportunidad de participar en conversaciones de reflexión en las cuales podemos explorar preguntas disparadoras de posibilidades antes de llegar a decisiones claves. Y repito esto, la falta de preguntas poderosas no nos permite a veces explorar posibilidades antes de tomar decisiones claves. Te encuentro una reflexión derivada del caso de Tylenol. ¿Te imaginas si las organizaciones tuvieran una posición que se llamara director de preguntas fundamentales? Pues, ¿qué crees? Sí existen en el mundo organizaciones que dan un alto valor a las preguntas. Hoy en Alemania, el título de director Grundsatzfragen se traduce como director de preguntas fundamentales. Algunas de las empresas globales tienen todo un departamento de Grundsatzfragen. Estas son las personas que están siempre pensando en cuáles podrían ser las próximas grandes preguntas que tienen que contestar. Por supuesto, estas personas se encuentran en Alemania, en corporativos tales como Daimler, Bayer, Siemens o SAP. ¿Te imaginas esto en tu organización? ¿Qué hace que una pregunta sea poderosa? ¿O qué hace poderosa una pregunta? Cuando le preguntaron a Sócrates cuál había sido su logro más importante, él respondió: le enseño a los hombres a preguntar. Y entonces, el poder que tiene una pregunta de poder cambiar o ampliar la manera de ver una situación o de ver de una manera distinta la vida, cobra un nuevo significado. Algo que se ha encontrado es que las preguntas poderosas se distinguen de las que no lo son porque, 1, generan curiosidad, 2, estimulan una conversación reflexiva, 3, sacan a flote las creencias y los supuestos, 4, invitan a la creatividad y a explorar posibilidades, 5, generan energía y acción, 6, canalizan y enfocan la atención, 7, empoderan a los participantes, 8, tocan un profundo significado y 9, evocan más preguntas. ¿Cómo hacer esto? Decía mi abuela, tú tienes 7 grandes consejeros y sus nombres son quién, qué, cuándo, dónde, cuál, por qué y cómo. Y solo como un divertimento, te pido que te tomes un minuto y coloques estas preguntas, estas palabras, en una pirámide en la cual coloques en la punta cuál de estas es la más poderosa. No pienses demasiado, solamente ocupa tu intuición. ¿Cuál colocarías como la más poderosa de todas estas? Y en la base de la misma, de la pirámide, ¿cuál es la que menos poder tiene? Imaginemos una situación en una compañía posible. Todos los del equipo del proyecto han sido llamados por el jefe. No se cumplió la fecha de entrega de esta etapa del proyecto. El jefe, todo enojado por esta situación, la pregunta que lanza a todos es: ¿qué hicieron mal? ¿Quién me responde por esto? Imagina en un universo paralelo la misma situación con otro jefe que lo que pregunta es: ¿y ahora qué podemos aprender de lo que ha pasado?
¿Qué posibilidades tenemos de recuperar el tiempo en la siguiente etapa? Como te darás cuenta, el primer jefe lo que asume en la pregunta es error, asume culpa y seguramente es una apuesta de quien responda estará seguramente a la defensiva. En cambio, la segunda pregunta en el universo paralelo alienta a la reflexión, estimula al encontrar respuestas, apela a la posibilidad, no apela al pasado, a la falla, lo que ya no puede ser cambiado. Qué interesante. ¿Qué te hace pensar esto? Te comparto un secreto. Si tú quieres formular preguntas más poderosas, debes enfocarlas siempre hacia la búsqueda de la solución, hacia la meta y no hacia el problema. Las preguntas que empiezan con qué y cómo, por lo general apuntan a la acción y es justo lo que necesitas, generar acción interior y generar acción exterior. Pensemos en esto. Si tú te permitieras tener una superhabilidad que no es humana, ¿cuál elegirías de todas las posibilidades? Quizá ya lo tengas, quizá lo sigas pensando. Te comparto lo que algunos buscadores a esta respuesta me han compartido. Algunos me han dicho que quieren tener el poder de volar, el poder de hacerse invisible a voluntad, el no tener que dormir, el poder respirar bajo el agua, el hablar cualquier idioma sin tener que aprenderlo, o curar enfermedades solo tocando a la persona. Dime, ¿cuál sería tu superhabilidad no humana por la cual optarías? Y aunque los ejemplos que he planteado son en organizaciones, quiero compartir ahora una experiencia personal. Yo tenía 16 años cuando me desperté una mañana y vi a mi padre en la puerta de mi habitación. Mirándome fijamente, me preguntó: «Hey, ¿qué pasó ayer?». Y yo le respondí: «Papá, llegué tarde». A lo cual él me dice: «¿A qué hora?». «A las 5:30». «¿Y en qué hora habíamos quedado?». «A las 11», le respondí. «¿Y qué piensas de eso?». «Pues que no cumplí mi palabra y no era lo que debía haber hecho». Y él me dice: «¿Y qué vas a hacer ahora?». Después de pensarlo, le dije: «Ponerme un castigo». «¿En qué has pensado?». «Una semana sin salir». «¿Solo una?». «Bueno, 2». «¿Solo eso?». «Y nada de televisión». «¿Cómo voy a saber que cumples el castigo que estás mencionando?». Y yo le dije: «Tienes mi palabra». El castigo lo cumplí. Estaba avergonzado, eso sí, de que mi padre me reprendiese con mi ayuda, sin ningún grito y sin ningún «tienes que». Solo 9 preguntas y una mirada fija. A partir de entonces, no volví a deshonrar mi palabra. Y aprendí que cuando quieres saber una cosa, lo mejor que puedes hacer es preguntarla. Claro, el último ejercicio lo que buscaba era lanzarte hacia el futuro, hacia la posibilidad, hacia lo que te hace brillar, hacia lo que te hace ser más, te hace crecer. Ese es el poder de las preguntas poderosas, el ponerte a imaginar, el explorar posibilidades fuera de la zona donde las ves actualmente. Ahora déjame compartirte un método muy usado por aquellos que son expertos en formular preguntas.
Hablo de terapeutas, psicólogos, coaches, entre otros. Este método se conoce como el método GROW, diseñado por John Whitmore. El método GROW lo que busca, por sus siglas en inglés, es que primeramente definas qué quieres, el goal, la meta, cuál es tu objetivo. Lo segundo, la R, habla de la reality. ¿Qué sucede hoy? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Dónde estás? Y teniendo estos dos elementos, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres conseguir? Y teniendo un buen diagnóstico de dónde estás, nos vamos a la tercera letra de GROW, la O, options. Las opciones. ¿Qué puedes hacer para llegar a donde quieres? ¿Cómo lograrás alcanzar esa meta? Y de ahí nos vamos a la última letra, W, will, voluntad. Específicamente, ¿qué harías? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo removerías los obstáculos? Y cuando juntas todas estas preguntas ante un problema que tengas o ante una situación que quieres sobrepasar, o dicho de otra manera, viendo el otro lado, el lado positivo, ¿qué situación quieres alcanzar, mejorar, tener pronto contigo? El método GROW puede ser una buena idea. Piensa en ello. Pensemos un momento en el poder de las preguntas y este mundo tan cambiante. Recuerdo a este autor estadounidense, este futurólogo, que tiene grandes aportaciones al mundo de hoy por su pensamiento crítico en temas de comunicación, de la revolución de la tecnología, la convivencia de las personas, y me refiero a Alvin Toffler. Hay una frase que me ha marcado por mucho tiempo y ahora la entiendo mucho más. Él decía que los analfabetas de este siglo XXI no serán los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender y reaprender más rápido que los demás. Mi pregunta es, ¿tú eres un analfabeta de este siglo XXI? Pensemos ahora en el entorno que estamos viviendo en el mundo. A decir de la milicia estadounidense, estamos viviendo en un entorno llamado VUCA, un acrónimo en inglés que su equivalente en español equivale a volátil, la B, incierto, la I, complejo, la C y la A de ambigüedad. Entender este mundo VUCA implica tener claridad que la volatilidad se refiere a la calidad de estar sujetos a cambios frecuentes, rápidos y significativos. La incertidumbre implica acontecimientos y resultados impredecibles. La complejidad tiene que ver con múltiples cuestiones y factores, algunos de estos que pueden estar estrechamente relacionados donde aparentemente no lo están. Y finalmente la ambigüedad, que se manifiesta por la falta de claridad y la falta de entendimiento sobre una situación. Y hoy nos queda más claro, este es un mundo VUCA. Ahora bien, el resultado de VUCA, de entender esto, es mejorar la efectividad personal, dar en el centro a la toma de decisiones y en el planteamiento de estrategias personales, grupales y organizacionales. Esto implica tener claridad, preparación, ejecución para poder maniobrar en entornos como estos. Y bueno, las preguntas poderosas son aquellas que pueden llevarte a salir de un mundo VUCA. ¿Cómo podrás convertirte en un mejor preguntador? Bueno, como cualquier nueva habilidad, el mejor maestro siempre es la experiencia, y el mejor entrenador en este caso es un oyente pensativo. Haz preguntas antes de buscar las respuestas.
Es hora de hacer el cierre. Todavía hay muchas cosas por decir, quizá en alguna otra ocasión. Por lo pronto, algo que quizá hemos aprendido es que preguntar es la respuesta. Hasta la próxima, campers.